Welcome to the Newman Church. Bienvenidos a The Newman Church Bible Architecture. Aquí estamos para compartir la palabra de Dios. Como muchos ustedes saben, nos juntamos todos los sábados a las 6 de la tarde, horario de Nueva York. Aquí estamos por obediencia al Señor Jesús de Nazaret, nuestro Dios. Y aquí estamos para compartir lo que recibimos por parte del Espíritu Santo. Lo que sabemos es que nosotros no somos salvos por obras, es muy importante saber eso, sino que somos salvos por la gracia de Dios. Esa gracia de Dios es un don, es algo no merecido, es algo que no hemos hecho nada para recibir, sino hemos recibido eso como un don especial de Dios. ¿Y cómo recibimos eso? Sabemos que eso se recibe solamente por medio de la fe. La fe es algo especial porque hay como una confusión, yo creo, hoy en día en la iglesia de lo que es la fe. La fe es creer en el Señor Jesús y su trabajo en la cruz, la sangre que Él donó voluntariamente por nuestros pecados y su resurrección el tercer día. Pero muchos sí creen en eso. Pero en realidad, creer en el Señor Jesús, lo que incluye es la resurrección y la sangre, porque sin sangre no hay salvación, es creer en la palabra de Dios. Aquí se lo vamos a enseñar directamente. Bueno, a veces tenemos algunos problemas técnicos que se pueden resolver con la ayuda del Espíritu Santo. Se lo vamos a enseñar en el Evangelio de Juan 1:1, donde dice: en el principio era la palabra. Vamos a verlo acá entonces. El principio era el verbo, que lo dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Luego, en el versículo 14, sabemos que el mismo verbo y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, creer en el Señor Jesús es creer en el verbo, en la palabra. Es decir, que sin la palabra no estamos creyendo en Jesús, sino en una versión de Jesús hecha por humanos. Entonces, cuando creemos en la palabra de Dios, ¿qué pasa? Primero que todos, para creer en algo, tenemos que compartir o estar de acuerdo. Porque si no, ¿cómo tú puedes creer en algo si tú no estás de acuerdo? Así que creer y estar de acuerdo es básicamente la misma cosa. Eso también lo sabemos. ¿Dónde? Lo sabemos en Romanos 10. Romanos 10, que siempre compartimos eso. Pero es muy importante saberlo. Nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero ese verbo confesar es el verbo griego homologeo, que quiere decir estar completamente de acuerdo. Entonces, como siempre dijimos, creer en Jesús es creer en la palabra, y creer en la palabra es estar de acuerdo con la palabra. Para estar de acuerdo con la palabra, uno tiene que caminar en obediencia, ¿verdad? Así que obediencia y creer y fe son la misma cosa. Si no hay obediencia, la verdad es, no hay fe. ¿Y cómo podemos saber que tenemos obediencia? Bueno, hay muchas formas para ver eso. Pero en realidad, la primera forma es decidir que cuando uno esté leyendo, estudiando, escuchando la palabra, en su corazón pueda decir: Señor, quizás yo no entienda eso, pero yo estoy dispuesto o dispuesta a obedecer, a seguir, a hacer lo que la palabra me dice. Si en tu corazón tú estás diciendo: bueno, yo no estoy completamente de acuerdo, tengo otras cosas y eso no tiene nada que ver con salvación. Esa frase, yo se lo voy a decir ahora. Cuando usted escuchen eso no tiene nada que ver con salvación, ahí empieza el problema. O eso no tiene nada que ver con salvación. Quiere decir que está en algún sitio en la Biblia, es decir, es la palabra de Dios,
si está en la Biblia, tiene que ver con salvación. Gracias, Señor, por la palabra. Si está en la Biblia, tiene que ver con la salvación. Wow, wow. Por ejemplo, vamos a hablar de Génesis, ¿verdad? Génesis 1:1. Oh, no importa si yo creo que fueron 6 días o... Eso está en la Biblia, sí, entonces sí tiene que ver con salvación. Pues entonces tú me estás diciendo que todos esos números y también tienen que ver con salvación. Primero que todo, no es que tú tengas que entenderlo y entender todos los niveles, pero lo que estamos diciendo es que tú tienes que estar de acuerdo. Por ejemplo, nos enseña la palabra que Adán vivió, ¿cuántos años? 930. Bueno, cuando yo no era cristiano, cuando yo no creía en el evangelio, yo ni sabía qué era la palabra. Yo pensé que todo eso era como una metáfora, ¿verdad? Bueno, es a decir que vivieron muchos años y... No, no son muchos años, 930 años. Fue un hombre que vivió ese tamaño, esa vida tan larga, ¿verdad? Perfecto. Todo lo que dice la palabra, uno tiene que entenderlo. También entenderlo es importante, ¿verdad? Así que empezamos con ese primer nivel. Tenemos que caminar en obediencia. Segundo nivel. ¿Qué es el resultado de haber creído en esa palabra? ¿Qué pasa? ¿Puedo ser el mismo de antes? ¿Conducir, manejar y tener la misma vida de antes? No, no puedo. Bueno, quizás si yo era un hombre bueno antes. No, tú no eras un hombre bueno. Simplemente no sabías ciertas cosas. Porque dice la palabra, no hay ninguno bueno, solamente Dios. Es decir, que algo pasa en ese momento en el cual nosotros de verdad, con nuestro corazón, creemos en la palabra, que es el Señor Jesús. También es muchas otras cosas, pero Él dice, yo soy el pan de vida. El pan de vida es la palabra de Dios. En ese momento, cuando nosotros vamos a decir, podemos decir o decir con nuestra boca, si yo creo en la palabra de Dios y lo creemos en el corazón, algo pasa, un cambio. Ese es el resultado de haber creído. Bueno, entonces con ese cambio llegan 2 cosas más que nosotros entendemos ser frutos. Esos son los resultados, los frutos son el resultado del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Justicia y santidad. Esas 2 cosas son la evidencia que el Espíritu Santo sí está en nosotros trabajando. Es decir, antes yo no era santo, yo no tenía santidad, yo no tenía justicia. Lo que es justicia y santidad no es nuestra definición, sino lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos explica como justicia y santidad. Tenemos que entender eso, porque hay muchas prédicas muy buenas hablando de muchas cosas prácticas de la vida. Está bien, no tengo problema. Pero ustedes no son financial advisors. No saben cómo manejar el dinero, ¿verdad? El Espíritu Santo que te está guiando en todas las cosas puede dejarte entender cómo manejar tu dinero. Tú no necesitas un pastor que te lo diga. Pero si la palabra habla de dinero. Entonces, si la palabra habla de dinero, vamos a ver qué dice la palabra. La palabra dice, paga tus taxes, ¿verdad? Eso me lo está enseñando a mí. Hay que pagar tus taxes. No hay de otra. ¿Por qué? Lo dice la palabra. La palabra dice, ustedes tienen que dar. ¿Dar qué? Lo que sea. Parte de su ganancia. Con un corazón libre. Eso no hay obligación. La gente que viene y dice, oh, usted tiene que pagarme eso. No, eso no en la Biblia, no habla de eso. Pero no empezamos a tener pastores y pastoras, eso es otra cosa que está fuera de la Biblia, que empiezan a manejar mi vida. Yo no necesito pastores que me digan cómo vivir mi vida práctica.
Necesito pastores que me digan cómo llegar al cielo. Parte de eso, claro, es vivir una vida práctica. Pero el problema es que estamos cambiando las iglesias en centros de desarrollo personal. Eso no es necesario. Lo que tenemos que hacer es volver a la realidad de la iglesia. Pastores que digan, esa es la verdad. Si no hay justicia, no hay santidad, no hay iglesia, no hay hombre nuevo, no hay cambio. No es una iglesia, sino es un centro de desarrollo personal. Hay que empezar a entender eso. Yo estaba contando esa historia y voy a hacer una historia como un poco más, versión más corta. Hoy me fui a Home Depot porque gracias a mis hermanos y mi hermana y el Señor hemos podido empezar el trabajo de construir ese estudio y hacer ese espacio de presentaciones de la palabra mejor. Entonces me fui a Home Depot y cuando llegué a Home Depot, un muchacho que están afuera esperando gente para ayudarlos, quizá para ganar un par de dineros, un par de pesos. Se acercó a mí y me dijo que si yo quería ayuda. Yo le dije que, bueno, no. Pero yo le dije, pero si tú necesitas mi ayuda. Y él no entendió muy bien. Bueno, resulta que él no habla español, no habla inglés. Entonces, después de un rato, yo entendí que lo que le estaba diciendo, porque le dije, ¿tú crees en Dios? Y él me respondió que sí, él no tiene visa. Entonces, yo entendí que él no estaba entendiendo nada, ni inglés, ni español. Pues le dije, ¿qué idioma hablas tú? Y él me dijo, francés. El francés, vamos a decirlo bien claro, es mi enemigo. Yo nunca he aprendido el francés, pero bueno. Intenté como hablar dos palabritas de francés, pero no pude. Entonces el Espíritu Santo me dijo, Google Translate. Yo saqué mi Google Translate y empecé a hablar al teléfono inglés a francés y le dije, para explicar al muchacho, porque resulta que era musulmano, ¿cuál es en el sentido común musulmano cómo tú te limpias de tus pecados? Entonces se lo dije al teléfono. ¿Cómo tú limpias de tus pecados? Por lo que es según Dios. Y él me lo tradució en francés. Nettoyer, lo péché, algo así. Pues se lo dije, él entendió, dice, oh, wow, ahora entiendo, sí, en francés. Entonces él habló en mi teléfono en francés, que me lo está traduciendo en inglés. Que para él, en su cultura y fe musulmana, la forma de limpiar los pecados es por medio de su fe. Creer en Alá, eso es. Yo le dije, no, primero que todo, tu fe tiene 4 libros. El Torah, que es el Viejo Testamento, el Injil, que es el Nuevo Testamento, el Corán, que es el Corán, y el Zabur. Y él me dijo, sí, pero solo Corán. Dije, no. Tu fe, que yo conozco, tu fe tiene 4 libros. El Viejo Testamento, Torah, el Nuevo Testamento, Injil, el Corán y el Zabur. Oh, sí, tiene razón. Perfecto. Entonces le dije, en el Torah, que es el Viejo Testamento, Dios no dice que solo por medio de la sangre, todo en Google Translate, lo estamos haciendo en Google Translate, todo solo por medio de la sangre, tú puedes limpiar tus pecados. Miren, después de ese back and forth en Google Translate, el muchacho entendió. Me dijo, ¿tú sabes qué? Voy a pensarlo. Un muchacho musulmán usando Google Translate, él no habla inglés. ¿Cuál excusa tenemos nosotros para no compartir la palabra de Dios cuando tenemos toda la herramienta para poderlo hacer hasta con Google Translate? ¿Fue esa mi mejor prédica? No sé, pero el Espíritu Santo puede hacer y usar cualquier cosa para compartir la verdad. ¿Usted me está entendiendo? Aquí estamos en un momento histórico donde sí estamos bien cerca al fin, aunque no sabemos exactamente ni el día ni la hora, pero vamos a explicarlo de esa otra forma.
Estamos viendo lo que está pasando. Cada minuto, cada oportunidad de compartir la palabra. Segundo, de ver frutos de justicia y santidad en tu vida. Tercero, de ver verdadero cambio. Cambio. Usted tiene que ir a la palabra de Dios y decir, ¿es eso lo que Dios dice en su palabra? ¿O es eso lo que me explica la sociedad, la cultura, para que yo me sienta mejor en mi pecado? Se lo voy a explicar de esa forma. Todo el mundo cree que se puede usar el nombre de Dios en cualquier situación. Yo se lo voy a decir bien sencillo. Dejen de usar el nombre de Dios si no están orando, hablando de Dios o explicando la palabra de Dios. En cualquier otra situación, no lo usen. La palabra no dice que Él no perdonará. ¿Quién usará su nombre afuera de ese contexto que le estoy hablando? Oración, hablando de la palabra de Dios o explicando quién es Dios. Segundo punto, mujeres. Si ustedes van a la iglesia y no se cubren la cabeza, yo se lo voy a decir porque lo dice la palabra, ustedes están caminando en desobediencia. Eso no son reglas. Esa es la palabra de Dios, que como ustedes dicen que aman a Dios, le están diciendo a Dios, para mí eso no es tan importante porque no tiene nada que ver con mi salvación. Pero si está en la palabra, tiene que ver con la salvación. Se lo voy a decir de otra forma. Si está dentro de la palabra, en toda la palabra, es algo importante que Dios le está diciendo, por favor ustedes, lean mi palabra, empiecen a entender que yo lo puse en mi palabra por un propósito especial. Pero la iglesia de hoy te dice que lo único que tú tienes que decir es yo creo en Cristo, como que sí que Cristo existió, que sí Él murió en la cruz por mis pecados. Eso no es creer en Cristo. Eso es saber lo que hizo Cristo. Creer en Cristo es yo estoy de acuerdo con su palabra. ¿Usted me está entendiendo? Si no me entiende, la única otra forma es preguntárselo a Dios directamente. Eso es sencillo. Nosotros somos salvos por creer en Él. Pero creer en Él, otra vez, es estar de acuerdo con la palabra. Lo que dice la palabra, si soy hombre o mujer, y si soy niño o lo que sea, es lo más importante. Y el resultado de eso son frutos de justicia y santidad. Bueno, vamos a ver dónde está eso entonces. Vamos a ver dónde está eso. Perfecto. Vamos a empezar en el libro de Ezequiel. Ok, aquí lo tenemos. Ezequiel en el capítulo 18. Aquí dice, como pueden ver, el título del capítulo dice, el alma que pecaré morirá. Perfecto. Bueno, en Viejo Testamento las cosas cambiaron. Sí, las cosas cambiaron, pero Dios no ha cambiado. Entonces tenemos que entender en qué sentido las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque esa es su palabra. Y nosotros creemos y estamos de acuerdo con su palabra. Perfecto. Vamos entonces al versículo 21. Versículo 21 dice, mas el impío, si se apartaré de todos sus pecados que hizo, y guardaré todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas, versículo 22, las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia, ¿en su qué? Su justicia que hizo, vivirá. Primer paso. Dios nos está diciendo en Ezequiel, si el impío cambia,
Si el pecador cambia, si él decide que ya no quiere más pecar, eso es lo que Dios quiere. Él dice, no tengo ningún placer en que el impío muera. ¿Usted me entiende en eso? No tiene ningún, deseo que el impío muera. Aquí lo dice. Versículo 23. Vamos a verlo. Quiero yo la muerte del impío. Aquí lo dice. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartaré de sus caminos. No, Él no quiere que nadie muera. Y para morir estamos hablando de la muerte eterna, no la muerte natural. Entonces el primer paso es entender que el Señor nos está llamando a arrepentimiento, no como obra, no como hay que ser buenos. No, es porque estamos creyendo, estamos caminando en obediencia. Entonces el Espíritu Santo nos entra adentro de nuestro corazón y nuestro espíritu. Él empieza a trabajar cambiándonos, así que ya no queremos ver y hacer lo que estábamos haciendo antes. ¿Usted me está entendiendo? Ese cambio es necesario y ese cambio está ahí para ustedes, para todos nosotros. Oh, pero todavía no he cambiado. Es porque todavía no has creído. Cree en la palabra de Dios, lo que diga la palabra. Dejen de escuchar la cultura moderna y la sociedad que le garantizo yo es contra todo lo que es Dios. El opuesto. La vanidad, el vestirse bien, el oler bien, el maquillarse bien. Todo eso vanidad es contra Dios. Entonces ponga su corazón otra posición. Que digan en su corazón, yo voy a entender lo que dice la palabra de Dios. Y le voy a pedir que el Espíritu Santo me lo explique. Muy bien. Ahora que hemos visto eso, estamos hablando de justicia, ¿verdad? Aquí dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, él vivirá. Vamos a ver entonces qué dice el Señor Jesús mismo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 20. Dice acá, en versículo 20, ¿ok? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí el Señor está diciendo, ese Señor Jesús hablando, tu justicia tiene que ser más arriba de la justicia de la ley. Bueno, eso es, yo creo entonces el Señor es mi justicia, yo no tengo que hacer nada. Es verdad, tú no tienes que hacer nada. Pero si tú has creído, ese espíritu, el Espíritu Santo en ti, empieza a trabajar. Así que tus obras, tus frutos, son el resultado de esa entrada al Espíritu y tu justicia va a ser más alta de los fariseos. ¿En qué sentido? Los fariseos no podían que matar, ¿verdad? Tú no puedes ni odiar. Los fariseos no podían acostarse con la mujer de otro hombre. Tú ni puedes pensarlo. Dice, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Con el Espíritu Santo. Porque Él te hace odiar lo que Dios odia y te hace amar lo que Dios ama. Así de simple. Y tú sabes que no eres tú. Porque como hombre o mujer, tú eres impío. Pero ahora que has creído, ahora ves ese cambio. Y tú sabes que no eres tú. Y eso es la buena nueva. Perfecto. Entonces aquí dice el Señor, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor de que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros podemos ser esa justicia? Vamos a verlo en Romanos 8, ¿okay? Versículo 4. Dice acá, para que la justicia de la ley
aquí está hablando Pablo en Romanos, se cumpliese en quién? Nosotros, que no andamos conforme a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Ir conforme al Espíritu es la forma en la cual nosotros vamos a cumplir la justicia, no por obra nuestra, sino por el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros. Gloria a Dios. Sin esa justicia, el Señor te acaba de decir, si esa justicia no es superior a la de los fariseos, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Pues si tú crees en Dios y crees en Jesús y crees en su palabra, te lo está diciendo. Tú tienes que confiar en mí y tú tienes que dejar que el Espíritu Santo entre por medio de tu obediencia y estar de acuerdo completamente con la palabra, que el Espíritu Santo pueda entrar en ti y empiece a trabajar y tú vas a ver los cambios. Ya no hablará de Dios de la misma forma. Ya no empezará a ir a la iglesia sin cubrirte la cabeza cuando es tiempo de orar. Ya no empezará a hablar de cierta forma a la gente, perder tu paciencia y todas las cosas que hicimos sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces aquí dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme en la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos 6, en el mismo libro, pero capítulo 6, al versículo 19 dice, aquí lo tenemos, al versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Dónde está aquí? Vean, tomen, hagan lo que ustedes quieran y vivan como quieran. Aquí no está, no es la palabra de Dios. Eso es lo que se llama cristianidad de papel. La iglesia moderna, la mayoría están hablando de eso. No, que no hay que hacer nada. Es verdad, no hay que hacer nada. Pero el Espíritu Santo está haciendo todo. Así que se ve afuera como que sí tú estás haciendo algo. Pero tú sabes que el Espíritu Santo, porque tú eres hombre y carne. Pero como el Espíritu Santo a ti está dentro, tú sí puedes caminar en el Espíritu. Aquí dice, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Lo sabemos eso, entonces, lo sabemos eso en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 24. ¿Qué nos dice? Efesios 4. ¿Qué nos dice? Y vestíos del nuevo hombre. Un hombre nuevo estamos hablando, ¿verdad? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ese nuevo hombre es creado en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Cómo puedes seguir pecando? ¿Cómo puedes seguir trabajando iniquidad como antes? ¿Cómo puede ser nuevo si es igual al viejo? Claro, para todo el mundo ese proceso sí puede tomar tiempo. No digo que no. Ese proceso de cambio puede tomar tiempo. Pero el empiezo de eso es decidir en verdad creerlo en tu corazón que esa sí es la palabra de Dios. Y yo voy a estar completamente de acuerdo. Quizá no la entienda toda hoy, pero voy a estar de acuerdo. Entonces, al final, ¿cómo podemos aplicar eso? Lo sabemos en Filipenses, o el Señor nos explica eso en Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Dice,
llenos de frutos de justicia. Gloria al Señor. Que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué está diciendo acá? Llenos. Entonces, tú no tienes espacio por otra cosa porque estás llenos. ¿De qué? Frutos. No son obras, sino son frutos. ¿Frutos de qué? De justicia, no de pecado, que son por medio de Jesucristo. Es el Espíritu Santo en ti trabajando, no eres tú. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Vamos a decidir hoy, junto aquí en este video, que esa es la palabra de Dios. Los 66 libros. La palabra de Dios. Vamos a decidir hoy juntos que nosotros vamos a seguir, estudiar, seguir, obedecer y estar completamente de acuerdo. Que vamos a dejar de seguir la iglesia de papel de afuera que están llevando la mayoría de la gente al infierno. En vez, vamos a decir que con humildad vamos a escuchar lo que dice el Espíritu Santo, sabiendo que nosotros no sabemos nada. No vamos a escuchar hombres, sino que por medio del Espíritu Santo vamos a saber cuál hombre o mujer sí habla lo que Dios dice. Y el resultado de todo tiene que ser cambio, donde se vea justicia y santidad. Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.